Bien, mis hermanos y hermanas, mirando y preparando un poquito lo que es esta serie de mensajes sobre la carta a Filemón, en uno de los comentarios leí lo que un autor decía o cómo definía esta carta. Definía la carta como una parábola del Evangelio de la reconciliación. De ahí el título de este mensaje. Ahora bien, lo que el autor no estaba diciendo, lo que el autor no se refería es que la carta a Filemón fuese una parábola. Porque las parábolas sabemos que eran historias contadas, las cuales probablemente esas historias nunca sucedieron en la vida real, pero eran historias contadas ¿para qué? Para poder enseñar lo que eran principios del reino de los cielos, para poder enseñar verdades espirituales del evangelio del reino, del evangelio de la reconciliación. Esto es lo que nos vamos a encontrar precisamente en la carta a Filemón. Nos vamos a encontrar, mis hermanos, una carta que lo que va a hacer va a ser ilustrar, transmitir y enseñar precisamente lo que es el evangelio de la reconciliación. Nos va a enseñar lo que es el poder transformador del evangelio, cambiando vidas, y el poder reconciliador del evangelio para reconciliar lo que son relaciones rotas de una manera especial dentro del pueblo de Dios. Así que en este sentido, mis hermanos, la carta a Filemón será una parábola que nos ilustrará, nos enseñará y nos transmitirá lo que es el evangelio de la reconciliación. Es una carta pequeña, pero que en su pequeñez veremos lo que es la grandeza de este evangelio de Cristo, ese evangelio que reconcilia, este evangelio que salva. Con esto en mente, mis hermanos, lo que hoy haremos será una introducción a lo que es la carta a Filemón. Simplemente introduciremos la carta, introduciremos aspectos básicos de la carta y veremos los 3 primeros versículos. Introducirnos a lo que es esta carta lo podemos hacer a través de 3 puntos, mis hermanos. A través de lo que es la introducción, la petición y la conclusión. Y con estos 3 puntos hoy destacaremos primero la introducción a la carta que nos enseña el evangelio de la reconciliación. Segundo, veremos lo que es la petición que la carta nos hace en relación al evangelio de la reconciliación. Y tercero, veremos, mis hermanos, la conclusión a la que la carta nos lleva con relación a este evangelio de la reconciliación. Introducción, petición y conclusión. Vamos, mis hermanos, al primer punto. Lo que es esta introducción que la carta nos hace, esta introducción que la carta en cierta manera nos enseña del evangelio de la reconciliación. Y vamos a ver que en la introducción esta carta es una carta personal de reconciliación. Algo que veremos es que esta carta fue escrita con un propósito claro. Esta carta fue escrita con el propósito de buscar reconciliación, de buscar una reconciliación personal entre Onésimo, que era el esclavo de Filemón. Por lo tanto, esta carta se escribió con ese propósito. Es una carta personal de Pablo a Filemón para buscar lo que es esa reconciliación en la relación que había entre Onésimo, el esclavo, y Filemón. Por esa reconciliación, mis hermanos, será una reconciliación personal, la cual veremos que es dada dentro de un contexto mucho mayor, que es el contexto de la iglesia, la cual se reunía y se encontraba en la casa de Filemón. Por tanto, mis hermanos, fíjense, lo primero que vemos es esto, que esta carta se escribió de manera personal con esta intención de reconciliación. Ahora bien, hay algo que llama la atención cuando vamos a esta carta que Pablo escribió a Filemón, y es su alto carácter personal. Y cuando hablo del carácter personal de la carta, es que es una carta que fue escrita de persona a persona, de Pablo a Filemón. ¿Y saben qué? Esto llama lo que es la atención. Porque si leen las cartas del apóstol Pablo, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron dirigidas ¿a quién? Fueron dirigidos a iglesias, a congregaciones. La carta que escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, eran mayoritariamente cartas escritas a congregaciones locales. Sí que ciertamente Pablo escribió
cartas a Timoteo y a Tito. Pero el carácter personal de la carta de Filemón, de Pablo personalmente escribiendo de persona a persona, él como anciano escribiendo a su amado colaborador Filemón, esto no aparece en ninguna de las cartas del apóstol Pablo, mis hermanos. Por lo tanto, ese carácter personal sitúa a lo que es la carta de Filemón en lo que es un lugar distinto dentro de las cartas del Nuevo Testamento. Y ese carácter personal, mis hermanos, lo vamos a ver cuando nos introducimos en esta carta. Por lo tanto, vamos a tener que mostrar algunos aspectos introductorios de la carta personal de Pablo al Filemón. Y con esto tenemos que ir con un poco de cuidado, porque los asuntos introductorios a veces, mis hermanos, son un tanto pesados y farragosos. Así que tienen que introducirse para que podamos conocer ciertos aspectos de la carta y poder entenderla, pero tiene uno que limitarse, porque esto es una predicación, mis hermanos, y no es un estudio. Y ya veo que han cambiado la pila del reloj, porque cuando he llegado, mis hermanos, a lo que es la escuela dominical, el reloj no funcionaba, estaba parado y digo, esto es perfecto, me va a ir perfecto para la predicación, pero ahora ya funciona, así que todo me quedó en agua de borrajas, mis hermanos. Pero fíjense que este carácter personal de lo que es esta carta, lo primero que nos damos cuenta es que es una carta escrita por el apóstol Pablo. Y fíjense que esto es lo primero que nos encontramos en el versículo 1 de esta carta. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Ciertamente menciona a Timoteo aquí. Es Pablo y Timoteo. Pero ahora bien, la carta es personal primeramente de Pablo. Y lo sabemos porque cuando seguimos leyendo esta carta, mis hermanos, cuando llegamos a partir del versículo 4, que es donde empieza en cierta manera el cuerpo de la carta, Pablo habla de manera personal a Filemón. Hay un énfasis en esa primera persona singular. Yo, Pablo, ciertas cosas te estoy diciendo, Filemón. Fíjense algunos ejemplos. Fíjense en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios. Yo doy gracias a mi Dios. Fíjense el versículo 5. Porque oigo del amor. Fíjense el versículo 9. Más bien te ruego, yo te ruego por amor. Fíjense el versículo 10 otra vez. Te ruego personalmente por mi hijo Onésimo. Fíjense en el versículo 12. El cual vuelvo, yo personalmente vuelvo a enviarte. Fíjense ahora en el versículo 15, yo, y ese yo es enfático aquí, es yo personal, yo de manera enfática, de manera personal, quisiera retenerle conmigo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay un carácter altamente personal en esa carta de Pablo a Filemón. Por tanto, no hay duda de que es una carta que fue escrita por Pablo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia prácticamente no ha habido controversia, no ha habido duda de que esta carta fue escrita por Pablo, hasta el punto de que hay algunos, mis hermanos, que opinan de que Pablo escribió de su propio puño y letra esta carta. ¿Por qué opinan así? Porque fíjense en el versículo 19 lo que aparece. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Fíjense ahora en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Con esas referencias y el alto carácter personal, hay algunos que dicen que fue escrita toda la carta de puño y letra del apóstol Pablo. Es probable, mis hermanos, que Pablo escribiese esas últimas palabras de su puño y letra, es decir, que siguiese con lo que era algo natural y común en aquel tiempo, donde hubiese un amanuense que escribiese la carta y al final de la carta Pablo con su propia mano escribiese la parte final de la carta, como por ejemplo nos encontramos en Gálatas 6, versículo 11, donde Pablo escribe a los Gálatas y les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Por lo tanto, no hay duda que el autor fue Pablo. Ahora bien, ¿saben lo que llama la atención, mis hermanos? No es tanto que el autor fuese Pablo, sino la manera en cómo Pablo se introduce y se presenta a Filemón. Fíjense, mis hermanos, cómo se introduce y se presenta a Pablo en el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Han escuchado bien? Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo,
prisionero de Jesucristo. No era prisionero de César, no era prisionero del Imperio Romano, era prisionero de Jesucristo por causa de Cristo. Por causa del ministerio y de la predicación del Evangelio, Pablo estaba en prisiones. Pablo, prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Y esto llama la atención, porque mis hermanos, no es la presentación común y normal de Pablo. Generalmente cuando Pablo se presenta en la introducción en sus cartas, siempre suele presentarse como apóstol de Cristo. En su mayoría de cartas, salvo en Filipenses y las 2 de Tesalonicenses, Pablo siempre presenta lo que es su apostolado. Pablo saca primeramente sus credenciales apostólicas, su autoridad como apóstol. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. O en Romanos, yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la mayoría de sus cartas, Pablo saca su autoridad y sus credenciales apostólicas como apóstol de Cristo. Pero no lo hace así en su carta personal a Filemón. Con su amado colaborador Filemón, Pablo no se presenta como apóstol de Jesucristo, aunque lo era, sino que Pablo se introduce delante de su amado colaborador y amigo como prisionero de Jesucristo. Y eso, mis hermanos, es muy importante en esa carta. Es muy importante esa presentación de que no apele primeramente a su autoridad apostólica. Es importante por 3 cosas, ese prisionero de Jesucristo. Primero, fíjense, mis hermanos, es importante porque nos indica desde dónde pudo haber sido escrita esta carta y en qué momento pudo haber sido escrita. Puede ser que Pablo escribiese lo que es esa pequeña carta a Filemón desde sus prisiones. Ahora, ahí está el gran debate de la carta, porque se la escribió desde las prisiones en Éfeso, esta es una postura que hay, o desde sus prisiones en Roma, mis hermanos. Y ahí hay un gran debate que saben que, por amor a ustedes, se lo voy a ahorrar, ¿ya? Pero parece ser, mis hermanos, que probablemente esa carta fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma. Una carta que pudo haber sido escrita conjuntamente o de manera similar al tiempo de Efesios y Colosenses, mis hermanos. Eso situaría lo que es la escritura de esta carta, de esta pequeña carta a Filemón, sobre el 62 después de Cristo. Ya, suficiente, mis hermanos, con esta información. Pero fíjense que esta descripción de Pablo, prisionero de Jesucristo, es importante por otra cosa. Es importante, mis hermanos, por algo que he llamado la importancia de la petición. Fíjense que Pablo, mis hermanos, no apela a Filemón por su hijo Onésimo en base a su autoridad como apóstol. No apela en base a eso. Fíjense si leen los versículos 8 y el versículo 9, mis hermanos. Por lo cual dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además, fíjense lo que dice, prisionero de Jesucristo. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a su amigo Filemón aquí. Le está diciendo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Fíjense, mis hermanos, que aquí, ¿a qué se está refiriendo Pablo? No se está refiriendo aquí que es libre para... La libertad en Cristo, mis hermanos, se está refiriendo de que Pablo, ¿como quién? Pablo, como apóstol de Cristo Jesús, tiene la libertad y tiene la autoridad de poder pedirle a Filemón que haga lo que es conveniente y correcto hacer con el esclavo Onésimo. ¿Se dan cuenta? Pablo, en cierta manera, no es ajeno a lo que es esa autoridad y libertad que tiene en Cristo. Pero Pablo no le pide en base a esa autoridad. Fíjense, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, ¿de qué manera? Siendo como soy Pablo, ya anciano, ¿y ahora qué, mis hermanos? Además, prisionero de Jesucristo. ¿Se dan cuenta?
la identidad que Pablo saca para pedir ciertas cosas a Filemón, mis hermanos, es que ahora es anciano y es prisionero en Cristo Jesús. ¿Y por qué hará algo así el apóstol Pablo, mis hermanos? Hará algo así, mis hermanos, porque Pablo sabe algo. Y Pablo entiende, mis hermanos, que esa reconciliación que veremos, que va a tener que haber entre Onésimo y Filemón, mis hermanos, no puede ser una reconciliación que se dé o esté basada en el temor. En el temor, mis hermanos, de que Filemón tenga que obedecer simplemente porque Pablo es apóstol y se lo pide. Que la reconciliación no va a tener que ser llevada, mis hermanos, por fuerza, por obligación o por coacción en la vida de Filemón, porque quien se lo pide es el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Fíjense el versículo 14, fíjense lo que dice Pablo, mis hermanos. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad. Esa palabra necesidad es la palabra compulsión o coacción. Es decir, Pablo le está diciendo que su favor, el hecho de reconciliarse con Onésimo, no fuese hecho como de necesidad, es decir, por obligación o por coacción, sino que saliese voluntariamente del corazón de Filemón, mis hermanos. Por tanto, fíjense que esta es la razón por la cual Pablo no apela a su autoridad apostólica, sino que se presenta como prisionero de Jesucristo. Pablo, mis hermanos, sabe que en esos asuntos de reconciliación, en esas relaciones rotas, mis hermanos, Pablo sabe de que es necesario apelar a otra cosa, a algo que es vital y mucho más importante en la vida de Filemón como creyente, como hijo de Dios, que va a ser, lo veremos, su fe en Cristo y su amor para con todos los santos, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo en cierta manera está haciendo como el padre, que le dice a su hijo, hijo, tienes que hacer esto. Y entonces el hijo le dice, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y el padre responde, porque soy tu padre, punto. Tienes que hacer esto porque soy tu padre. O puede decirle a su hijo, bueno, tienes que hacer esto, hijo, ya eres mayor, sé que entiendes ciertas cosas, entonces en base a eso, haz lo que tengas que hacer. ¿Cuál de las dos prefieren, mis hermanos? Bueno, hay momentos, ¿saben? Hay momentos, mis hermanos, donde la autoridad tiene que ejercerse. Y Pablo era bien sabio, mis hermanos. Pablo sabía que había momentos donde esa autoridad como apóstol debía ejercerse, debía extraerse. Pero Pablo también sabía que hay ciertos momentos, ciertas situaciones en las cuales va a tener que apelarse no a esa autoridad primeramente, sino primeramente a otra cosa, mis hermanos. Esa es la razón por la cual aquí Pablo se presenta como ese prisionero de Jesucristo. Ya como anciano, como prisionero de Cristo, voy a pedirte que tengas en cuenta que recibas a mi hijo Onésimo, el cual engendré en prisiones. Y es que, mis hermanos, hay algo que es importante. Y es que en asuntos de reconciliación, ¿saben qué? Muchas veces, en el 99% de las ocasiones, la obligación, mis hermanos, no funciona. Cuando algo sucede, mis hermanos, o puede haber una contienda entre hermanos, y el pastor se acerca a uno de ellos y le dice, oye, tienes que reconciliarte con el otro hermano, y se lo dice en base a su autoridad, mis hermanos, ¿saben qué? La mayoría de veces no funciona. A veces hay una sonrisita, te dicen que sí, pero no funciona. Pero cuando se apela a otra cosa que veremos, a esa verdadera fe cristiana, a ese amor, a ese evangelio que ha sucedido en nuestras vidas, mis hermanos, las cosas cambian. Fíjense que aquí la reconciliación no va a tener que ser dada como coacción, obligación, sino por obediencia. No obediencia a Pablo, sino obediencia a ese evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, por eso Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo. Pero hay una tercera razón por la cual esa presentación de Pablo es importante. No solamente porque nos dice desde dónde fue escrita esta carta y en la situación de Pablo, no solamente por esa importancia de petición pide como prisionero para que no sea dado eso con obligación, sino por obediencia, pero hay una importancia también, mis hermanos, que he llamado la importancia teológica.
esa idea de ser prisionero va a tener que entenderse dentro de lo que nos encontramos, mis hermanos, en esta pequeña carta de Filemón, porque la idea de prisionero y prisiones aparece 3 veces en la carta. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Fíjense ahora en el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y fíjense en el versículo 10, el tema de prisiones. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y ese concepto de prisionero y prisiones tiene un alto tono teológico importante en esta carta, mis hermanos, porque debe entenderse dentro del asunto cultural vital de esta carta, que es precisamente la esclavitud y la relación entre lo que era esclavo y señor, mis hermanos. Eso nos puede chocar un poco, pero debemos situarnos en el primer siglo, mis hermanos. En el primer siglo lo que era la esclavitud era algo que estaba implícito dentro de aquella sociedad. Y no había en cierta manera problemas morales en ese sentido. La moralidad dentro de la esclavitud no era tanto en la esclavitud, sino en cómo se trataba al esclavo o la relación entre esclavo y señor. Es algo a lo que Pablo va a incidir, lo veremos, en esta pequeña carta. Pero fíjense que esa idea de prisión y prisionero, mis hermanos, es muy importante, porque Onésimo era el esclavo ¿de quién? Onésimo era el esclavo de Filemón. Y vamos a ver aquí cómo aparece teología y cultura, cómo se relacionan las dos. Y cómo, mis hermanos, la teología va a influir y a implicarse en esa cultura, transformándola y cambiándola, mis hermanos, de adentro hacia afuera. Fíjense que lo que nos vamos a encontrar aquí es que Onésimo se encontró con Pablo, ¿dónde? En sus prisiones. Pablo como prisionero estaba privado ¿de qué? Piensen en esto. Estaba privado, un prisionero está privado ¿de qué? Estaba privado de libertad, mis hermanos. Y ahí, por la gracia de Dios, Onésimo se encuentra con Pablo, mejor dicho, Dios se encontró con Onésimo a través del ministerio de Pablo en esas prisiones. Pero fíjense quién se encuentra con Pablo. Alguien que está privado de libertad. Pablo se acerca a él, un esclavo, ¿qué era un esclavo, mis hermanos? Los esclavos estaban privados ¿de qué? Estaban privados, pues sí, de todo, ¿ya? Pero básicamente estaban privados de libertad. Y cuando se acerca Pablo y por el ministerio del Evangelio, Onésimo fue salvo, transformado, reconciliado y liberado. Fíjense en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, habla de la conversión de Onésimo. ¿Y qué sucedió con Onésimo? Lo veremos un poquito más adelante, mis hermanos. Pero fíjense que Onésimo fue salvo por ese evangelio ministrado por Pablo. Onésimo, mis hermanos, fíjense, un esclavo privado de libertad, por el evangelio fue liberado ¿de qué, mis hermanos? Liberado no de su situación social como esclavo, sino liberado de algo mucho mayor y más trágico, liberado, mis hermanos, y redimido de su propio pecado en su vida. Y no solamente fue liberado, sino que fíjense, por el evangelio fue reconciliado. ¿Reconciliado con quién y por quién, mis hermanos? Fue reconciliado por Dios en Cristo Jesús. Fue reconciliado con Dios en Cristo Jesús. Y no solamente fue liberado y fue reconciliado, sino que, mis hermanos, fue adoptado en la familia de Dios como hijo de Dios. Y ahora, este Onésimo, totalmente transformado, liberado, reconciliado con Dios, es enviado, lo veremos, nuevamente a Filemón. Y ahí está el punto de la cuestión, mis hermanos. Ahí está el punto teológico. Y ahora, Filemón, cuando recibas a ese Onésimo, salvado, reconciliado, transformado y adoptado, ¿cómo vas a recibirle? ¿Cómo vas a recibir sabiendo lo que el Evangelio ha hecho en la vida de aquel que ahora, esto va a ser chocante cuando lleguemos, que ahora es
tu hermano en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta es la fuerza teológica, déjenme decirlo así, el asunto central que nos encontramos, mis hermanos, en esta carta. Y Pablo apela de manera personal para que esa reconciliación se dé. Y Pablo manda su carta, una carta de reconciliación, personal de reconciliación. ¿A quién manda esa carta, mis hermanos? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Saben quiénes son? Primeramente es Filemón. Él es uno de los protagonistas centrales. Fíjense en el versículo 1. Ya, madre mía, todavía no hemos pasado del 1. De hecho, hoy estamos hasta el 3 solo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a la mano Filemón, colaborador nuestro, es decir, escriba Filemón, el cual probablemente se había convertido a través del ministerio del apóstol Pablo, quizá a través de Éfeso, en Éfeso, mis hermanos, el cual era una persona que colaboraba con Pablo en su ministerio, quizá aportando, sustentando, fíjense lo que dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y sabemos que posiblemente Filemón, mis hermanos, era alguien adinerado. ¿Por qué? Porque en su casa, mis hermanos, no solamente tenía esclavos, al menos uno, que era Onésimo, sino porque en su casa tenía el sitio suficiente, mis hermanos, para poder albergar la reunión de la iglesia. Fíjense en el versículo 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Por tanto, fíjense que el destinatario principal, mis hermanos, aquí es Filemón, esa carta personal de Pablo a Filemón. Pero hay más destinatarios aquí. ¿Se han dado cuenta? Fíjense, está la amada hermana Apia. ¿Quién era? Pues no lo sabemos, mis hermanos. Algunos dicen que posiblemente era la esposa de Filemón. Y después tenemos a Arquipo, nuestro compañero de milicia. También colaboraba con Pablo, Timoteo, con sus colaboradores en el ministerio del Evangelio. ¿Quién era Arquipo? Pues no lo sabemos. Pero si Apia era la esposa, ¿quién podía ser Arquipo? Ya sé que algunas veces no tengo que preguntar, mis hermanos. El hijo, mis hermanos. A ver, no hay evidencia para saber que Apia fuese la esposa y Arquipo fuese el hijo. Lo fuesen o no, mis hermanos, sí que en cierta manera tenían una relación cercana dentro de la casa de Filemón. Eso sí, podían ser esposa, hijo, parte de su familia, pero sí tenían una relación cercana dentro de la casa de Filemón. Pero Pablo escribe a ellos, pero primeramente a Filemón, quien era lo que se llamaba el pater familia, es decir, aquel que era el responsable de la casa. Y fíjense, siendo Filemón el responsable de la casa y Onésimo su esclavo, Onésimo era el que servía ¿a quién? A Filemón. Y era el que servía en la casa de Filemón. Por tanto, mis hermanos, ese asunto de la reconciliación, de alguna manera, va a tener también un tono familiar, porque Arquipo y Apia van en cierta manera a estar implicados en esa carta que llega. Y no solamente esto, sino que, mis hermanos, siendo Filemón el pater familia, el que se encargaba de la casa, Onésimo el esclavo que servía en su casa, había alguien que se reunía también en la casa de Filemón. ¿Y quiénes eran, mis hermanos? Este era la iglesia. Probablemente saben, era la iglesia, mis hermanos, de Colosas, los colosenses. Y sabemos que posiblemente la carta de Filemón y la iglesia en la casa de Filemón era la de Colosenses, porque cuando vamos a Colosenses se mencionan ciertos nombres. Se menciona, por ejemplo, mis hermanos, el nombre, fíjense en el versículo 24 de Filemón. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Cuando vamos a Filemón, a Colosenses se menciona Aristarco. Fíjense Colosenses capítulo 4, mis hermanos, y el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también Colosenses, ¿saben a quién menciona, mis hermanos? Colosenses también menciona a Onésimo, mis hermanos. Colosenses nos dice que posiblemente a través de Tíquico y Onésimo, la carta de Colosenses llegó a la iglesia de Colosas. Y quizá juntamente con
Tíquico. No, Tíquico, cuidado con esa palabra. Tíquico y Onésimo, esa carta de Colosenses llegó a la iglesia de Colosas y posiblemente de la mano de Onésimo llegó también la carta de ¿qué? La carta que Pablo escribió a Filemón. Fíjense en el capítulo 4 de Colosenses, versículos 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Por lo tanto, fíjense mis hermanos que es muy posible que la iglesia que se reunió en la casa de Filemón era la iglesia de Colosas. Y esto hace algo importante. Que esa carta, vamos a ver al final del mensaje, tiene un énfasis congregacional también. Es decir, la iglesia también va a tener que conocer sobre lo que es el evangelio de la reconciliación entre Onésimo y entre Filemón. La iglesia va a tener que ver y va a tener que de alguna manera ser partícipe y aprender, mis hermanos, de esta reconciliación entre estos dos hombres. Y eso es importante para cerrar, mis hermanos, este primer punto. Que lo que nos vamos a encontrar como iglesia cuando vamos a esta carta es algo que no solamente personal, sino como iglesia vamos a tener que aprender, mis hermanos. Y aquí la pregunta es, ¿qué va a tener que aprenderse? Y esto nos lo dice, mis hermanos, la petición que Pablo va a hacer a Onésimo, que es el segundo punto. ¿Qué va a tener que aprenderse? Y ahí vamos a la petición, que es la petición que la carta nos hace en relación al evangelio de la reconciliación. Primeramente, mis hermanos, una petición, fíjense, a entender el poder transformador y reconciliador del evangelio. Esa es la petición que Pablo va a hacer a Onésimo y que vamos a tener que entender, el poder transformador y reconciliador del evangelio de Cristo. Fíjense, como hemos dicho, mis hermanos, Pablo escribe esta carta apelando a favor de Onésimo delante de Filemón. Y esta carta es cortita, tiene una estructura muy básica. Los primeros 3 versículos es la introducción y el saludo. Los versículos del 4 al 7 es la oración de Pablo por Onésimo. Y los versículos del 8 al 20 es donde encontramos lo que es la petición que Pablo hará a Filemón. Serán en esos versículos del 8 al 20 donde encontraremos esa petición de que se entienda ese poder del evangelio que transforma y reconcilia. Y después los últimos versículos del 21 al 25 será la conclusión final. Pero fíjense, ¿por qué? ¿Qué es lo que movió a Pablo a escribir esa carta? ¿Qué es lo que exactamente sucedió? Y fíjense, lo que parece ser es que algo sucedió, algún daño se produjo por parte de Onésimo a Filemón. Algún daño se produjo. No se nos dice cómo Onésimo llegó a ser esclavo de Filemón. Debemos saber, mis hermanos, que en aquel primer siglo, en aquel tiempo, 1/3 de la población era esclavo, mis hermanos. Y generalmente los hijos nacidos de mujeres esclavas solían ya ser esclavos en esa misma casa. Así que es probable que Onésimo naciese como esclavo en esa casa. Aparte, Onésimo era un nombre común para esclavo en aquel tiempo. Pero no se nos dice exactamente cómo fue o cómo llegó a ser esclavo, ni tampoco se nos dice exactamente qué es lo que sucedió, qué es lo malo que Onésimo hizo con Filemón. Puede ser que quizá robase a Filemón o que administrase mal algunos bienes de Filemón. Y eso se intuye por lo que aparece en el versículo 18. Fíjense en el versículo 18, mis hermanos. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esa idea de te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, puede ser que robase o administrase algo mal los bienes de Filemón. Pero lo que debemos saber, mis hermanos, es que los esclavos en aquel tiempo, aparte de no tener libertad, no tenían ningún tipo de derecho. No había lo que era un sindicato de comisiones de esclavos que podía mirar y velaba por los derechos de los esclavos. Esto no existía en aquel tiempo. No tenían, mis hermanos, ningún tipo de derecho legal en absoluto. Por lo tanto, cualquier acción que Filemón hubiese hecho, negando que Onésimo hubiese hecho, negando que Filemón usase a Onésimo
para cualquier cosa, eso en cierta manera ya hubiese sido considerado como algún daño hacia Filemón. Es más, fíjense que el simple hecho de abandonar la casa de Filemón, eso ya era un daño. Lo que aparece en el versículo 15, fíjense, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, mis hermanos. El hecho de que se apartase y abandonase la casa de Filemón ya era un daño. ¿Saben por qué? Se consideraba un robo, porque técnicamente el esclavo era ¿qué? Técnicamente el esclavo era posesión del dueño. Por lo tanto, que Onésimo se hubiese ido significaba ¿qué? Un robo hacia Filemón. Y ese parece ser, mis hermanos, que es el mayor daño que se había producido aquí, que Onésimo se había apartado de la casa de Filemón. Sea como sea, mis hermanos, la relación había sido dañada, esa relación había sido rota, esa relación había de reconciliarse, pero Onésimo, mis hermanos, en su escapada. Y ahora por la grandiosa y maravillosa providencia de Dios, esto es sorprendente. Fíjense que este versículo 15 parece intuir, mis hermanos, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre. Pablo está diciendo, en esa escapada de Onésimo hay un propósito. Quizá por esto se fue para que ahora lo recibas de manera distinta. Eso no fue casualidad. La providencia, la soberanía, la intención, el propósito de Dios estaba detrás de aquello que estaba sucediendo. Llegó a Pablo no por casualidad. Vuelve a ti, Filemón, no por casualidad, sino que Dios en su providencia estaba moviendo los hilos para que ese Onésimo llegase al Evangelio y ahora vuelva a ti. Eso es glorioso, mis hermanos. Es glorioso porque nadie llega al Evangelio, nadie llega a Cristo si no es porque Dios lo lleva a Él, mis hermanos. Si no es porque Dios en su maravillosa providencia y en su gran misericordia lleva a uno, sea como sea, para que se encuentre con el Evangelio de Cristo Jesús y sea transformado, salvado, perdonado y reconciliado con Dios, mis hermanos. Aun y cuando sea en prisiones, la palabra de Dios no estaba encadenada para Onésimo en ese momento. Y llegó Onésimo por la providencia de Dios a Pablo. ¿Cómo exactamente? No lo sabemos, mis hermanos. Conocía de Pablo, fue arrestado. Lo más probable es que Onésimo, mis hermanos, siguió algo que era común en aquel tiempo. Que cuando había algún dilema entre esclavo y señor, se acudía a un tercero que era amigo del señor y que podía interceder por el esclavo. Eso quiere decir que Onésimo, mis hermanos, quizá escuchó de Pablo en la casa de Filemón y cuando se fue buscó a Pablo y ahí por la providencia de Dios lo encontró. ¿Y qué es lo que sucedió ahí, mis hermanos? Fíjense, lo hemos visto, pero ahora vamos a ir un poquito más al detalle. Onésimo fue salvo. Onésimo fue transformado. Fíjense la transformación, fíjense el poder transformador del Evangelio cuando se encuentra Onésimo con Pablo. Fíjense en el versículo 10 y 11. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual, escuchen el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjense, Onésimo, Pablo está jugando con las palabras. El nombre de Onésimo, ¿saben lo que significa? Significa útil, mis hermanos. Y aquí Pablo dice, bueno, lo engendré en mis prisiones, se convirtió por la gracia de Dios, fue salvo y transformado, aunque por un tiempo te fue inútil. Y era esclavo, pero ya cuando llegué, tengo que morderme la lengua, porque cuando lleguemos ahí ya veremos lo que significa esto. Siendo esclavo te era inútil, no servía, pero ahora que has sido engendrado en las prisiones por el Evangelio de Cristo, ahora te es, ¿qué? Útil a ti y a mí, útil en el Evangelio, de inútil a útil, vaya piropo, mis hermanos. Pero se dan cuenta de la transformación aquí, mis hermanos. Eso es glorioso, porque aquí, mis hermanos, la utilidad, el valor de cualquiera, mis hermanos, que ha sido cambiado por el Evangelio, se encuentra primeramente en cómo el Evangelio ha cambiado la vida de esa persona, mis hermanos. Y uno es útil por la gracia de Dios, en los rangos de Cristo Jesús y de sus frentes, mis hermanos, porque ha sido cambiado de inútil a útil por el Evangelio de Cristo. Hay algunos que miden, mis hermanos, a las personas por su valor. Pues el gran valor, mis hermanos, que nos ha sido dado es que el Evangelio nos ha transformado.
En otro tiempo te era inútil, pero ahora te es útil. De inútil a útil. Pero hay otra transformación. ¿Saben cuál? De esclavo, ¿a qué? A hermano. Fíjense si siguen leyendo. Versículo 12, mis hermanos. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la transformación? El poder transformador del Evangelio de inútil a útil, de esclavo a hermano. Y no solamente, mis hermanos, fue transformado, sino que fue reconciliado. Lo hemos visto antes, lo he mencionado. ¿Fue reconciliado con quién? Por el Evangelio, reconciliado con Dios y por Dios en Cristo Jesús. Pero Pablo sabía algo, mis hermanos, que esta gran reconciliación que había sucedido en la vida de Onésimo, mis hermanos, esta gran reconciliación no quitaba de la escena de su vida la necesidad de que hubiese otra reconciliación con Filemón. O mejor dicho, porque Onésimo había sido reconciliado con Dios por el Evangelio de Cristo Jesús, ahora, mis hermanos, se requería que hubiese reconciliación en la esfera terrenal, reconciliación entre Onésimo y Filemón, que ahora ya no eran esclavo y señor primeramente, sino que eran hermanos en Cristo Jesús. La idea es, si uno ha entendido que ha sido reconciliado por la gracia del Evangelio con Dios, ahora ha de entender que debe reconciliarse con aquellos que son sus hermanos en Cristo Jesús. Con aquellos que han sido transformados, perdonados, salvados y reconciliados como Él por la gracia de Dios en Cristo. Mis hermanos, podemos pensar que bien, hemos sido reconciliados con Dios por ese Evangelio. Qué bien, alcancé salvación, todo está bien con mi alma. Y olvidarnos, mis hermanos, de que esa gran reconciliación tiene que mostrarse en el día a día en aquellos que somos hijos e hijas de Dios. Y esa gran reconciliación, mis hermanos, verse en nuestras relaciones. Pablo lo tenía tan grabado esto que envió de vuelta, mis hermanos, a Onésimo, a Filemón. Fíjense, Onésimo necesitaba perdón y reconciliación. Pero Filemón, ¿saben lo que necesitaba? Necesitaba perdonar y necesitaba reconciliar. Filemón necesitaba ese perdón y esa reconciliación. Onésimo, Filemón, mis hermanos, necesitaba entender que ese evangelio, mis hermanos, que le había salvado también a él, que le había transformado y que le había reconciliado con Dios, ahora ese evangelio, mis hermanos, en cierta manera es el que le llamaba a que perdonase y extendiese perdón y reconciliación con ese Onésimo que le llegaba. Fíjense los versículos 13 y 14. Pablo lo envía. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese con necesidad, sino voluntario. Y mis hermanos, pónganse en las sandalias de Onésimo en ese momento, o en las de Filemón, porque hemos visto en Colosenses que posiblemente Tíquico y Onésimo fueron enviados con la carta de Colosenses, y posiblemente Onésimo con la carta a Filemón fueron enviados, mis hermanos. Y fueron enviados de vuelta a Colosas, mis hermanos. Y es enviado Onésimo de vuelta a Filemón. Y llega Onésimo, mis hermanos, a Colosas. Y llama a la puerta de la casa de Filemón para entrar en esa iglesia. ¿Qué podía pensar Onésimo en esos momentos, mis hermanos? Onésimo podía pensar, pero es que no hay otra iglesia aquí en Colosas. Oye, que no es tan pequeña Colosas. Seguro que hay alguna otra iglesia, algún grupo de cristianos que se reúna por aquí. Y ¿saben qué? Oye, en lugar de volver a meterme en ese lío, pues voy y me reúno con otra iglesia. Oye, si tiene que haber problemas por mi parte, yo no voy a crear problemas. Mejor me voy y las cosas quedan bien. Pues no, mis hermanos. No hace mucho se me dijo esto. Alguien que me dijo, yo para crear problemas, si hay problemas por mi causa, me voy y así no hay problemas, ¿no? Los problemas van a estar siempre, mis hermanos. Onésimo podía tomar esa opción
O podía decir, no, no, no. Lo importante, aun y cuando sea a expensas de mi comodidad, es siempre, siempre lo principal es la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio llamaba a Onésimo a buscar perdón y reconciliación con Filemón. Y ahí entró Onésimo, mis hermanos, en la iglesia. Y pueden ver al fondo ahí a Filemón. Y se gira en cámara lenta. Es más, y entonces empieza a sentir un cosquilleo, mis hermanos, desde la punta de los pies, que sube por las piernas y le aprieta el estómago cuando ve ahí al esclavo Onésimo y ve a Onésimo acercarse, mis hermanos. Y a Apia y a Arquipo ahí mirando y dicen, madre mía, lo que viene. Y a toda la iglesia, mis hermanos, con los ojos puestos mientras Onésimo va entrando y se va acercando a Filemón y a la iglesia dice, madre mía, lo que se va, aquí ya la hemos liado. Y antes de que Filemón pueda decir algo, Onésimo, ¡pam!, le da la carta. Y Filemón rompe el sello, porque estaba sellada, porque era material privado, top secret, solamente para Filemón, en principio. Rompe el sello, abre la carta, y Filemón lee lo siguiente, versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y aquí viene el mazazo, mis hermanos. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo aquí con Filemón? Pablo le está diciendo, es que ahora este que llega a ti, este que llega, es tu hermano en Cristo. Este que llega, no solamente lo conoces en la carne como esclavo que era tuyo, ahora lo conoces en el Señor. Ahora es hermano por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo está apelando, Filemón, debes entender ese poder del Evangelio que ha transformado a este hombre. Y debes entender ese poder reconciliador que ha reconciliado a este hombre con su Dios. Y esto es tu hermano. Filemón, aquí debía entender algo Filemón y nosotros, que el Evangelio lo que hizo fue sobrepasar esa relación de esclavo y señor. Y que aunque Onésimo pudiese seguir siendo esclavo en la casa, mis hermanos, de Filemón, ahora su relación no se regía, ¿saben por qué? No se regía por patrones culturales y de aquel tiempo, sino que su relación se regía por principios vitales y verdades esenciales del Evangelio de Cristo Jesús, y en concreto la verdad de perdonar y de reconciliarse con el hermano. Y cuán importante, mis hermanos, será esto para nosotros, entender que nuestras relaciones, como conozco yo a mi hermano y a mi hermana, ya no es primeramente en la carne, sino que es primeramente en Cristo Jesús. Como conozco a mi hermano y a mi hermana como aquellos que han sido cambiados y transformados, reconciliados con Dios, y lo conozco como mi hermano y mi hermana en el Señor Jesucristo. Y mi relación, sea cual sea, con ese hermano o hermana, se rige primeramente, ¿saben por qué? Por las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el perdón y la reconciliación es una verdad esencial. Y Pablo lo tenía tan claro que antes de quedarse con Onésimo para que le sirviese, decide enviarlo. Mis hermanos, esto es una verdad vital del Evangelio, el Evangelio que hemos creído y el Evangelio en el cual perseveramos. Una verdad vital es la reconciliación. Escuchen estos textos, escuchen lo que es 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Fíjense ahora, mis hermanos, en Romanos 5:10. Si siendo enemigos, era nuestra lectura, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Escuchen Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, ¿cómo qué? Como también Cristo nos recibió para la gloria del Padre. ¿Se dan cuenta? Reconciliados, recibidos.
Filemón, esto es lo que debes entender. Este es el evangelio que ha sucedido en tu vida y en la vida de Onésimo. Recibidos, reconciliados. Filemón, recibe a este como a tu hermano. Mis hermanos, y esto es vital, porque esto es lo que ha sucedido en nuestras vidas. Fíjense que siendo esclavos del pecado, fuimos hechos libres por la gracia de Dios, mis hermanos, siendo salvos y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados borrados, nuestros pecados lavados, nuestros pecados perdonados, porque Cristo Jesús murió en aquella cruz. Y el amor de Dios se mostró que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fuimos reconciliados con nuestro Dios, ya no más enemigos, sino hijos e hijas de Dios, reconciliados por la sangre y la obra de nuestro Señor Jesucristo, recibidos con gran alegría delante de nuestro Dios por lo que Cristo ha hecho. Si el Evangelio ha hecho esto en nosotros, mis hermanos, ¿no vamos a ser nosotros capaces de recibir, reconciliar y extender perdón con aquellos que son nuestros hermanos en Cristo Jesús? Eso es la carta a Filemón, mis hermanos, nos va a enseñar. Mis hermanos, porque si esto no es así, hay tres cosas. O bien no hemos entendido ni experimentado el gran perdón y reconciliación del gran Rey en nuestra vida. Si somos incapaces de extender reconciliación y perdón, quizá, mis hermanos, es porque hay falta de madurez en este evangelio que transforma, salva, perdona y reconcilia. O quizás porque hay cierta incredulidad en que este evangelio pueda verdaderamente hacer esto. Porque fíjense que el evangelio que nos ha reconciliado, mis hermanos, es el poder de Dios para salvar, pero también para reconciliarnos los unos a los otros cuando eso es necesario. Y Pablo se lo muestra a Filemón. ¿Saben cómo? Con dos nombres. Vayan al final de la carta a Filemón. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 24 menciona dos nombres ahí Pablo: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjense qué nombres: Marcos y Demas. Mis hermanos, estos dos tuvieron problemas con Pablo. Marcos, si lo sabemos, lo pueden leer en el libro de Hechos, hubo problemas con Marcos. Y Demas, vayan a Timoteo, hubo problemas con Demas, mis hermanos. Y aquí nos encontramos a Marcos y a Demas citados por Pablo. Al cabo del tiempo, él los llama, ¿qué? Mis colaboradores. El tiempo pasó, sí. A veces cuando hay daño en relaciones, el tiempo tiene que dejarse pasar, porque uno no coge un carbón encendido, deja que se enfríe a veces. Y el tiempo, mis hermanos, a veces se deja pasar, pero no soluciona las cosas. Y aquí Pablo le está diciendo, ¿te das cuenta, Marcos y Demas, que tuve problemas con ellos? Con el tiempo ahora puedo llamarlos colaboradores. No sabemos lo que pasó, lo que sí sabemos, mis hermanos, es que hubo reconciliación con ellos. Pablo le está diciendo, fíjate, Filemón, el evangelio funciona. Por tanto, es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad, mis hermanos, que ese evangelio de la reconciliación esté en y entre nosotros. ¿Saben por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque Filemón le dirá a Pablo, esta petición no solamente es una petición de entender el poder transformador y reconciliador del evangelio, sino que es una petición que se basa en la verdadera fe cristiana. Fíjense, mis hermanos, hemos dicho que cuando Pablo apela y le pide a Filemón, no lo hace en base a su autoridad apostólica, sino que lo hace en base a que es anciano y prisionero. Pero apela y pide en base a algo importante en la vida de Filemón, en base a lo que es su fe en Cristo Jesús y su amor para con todos los santos. Fíjense, mis hermanos, en los versículos del 4 al 7, fíjense las veces que se menciona este amor y esa fe. Fíjense en el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Se dan cuenta? Fe en Cristo, amor con todos los santos. ¿Saben qué es esto, mis hermanos? Esto es la verdadera fe cristiana, la verdadera vida cristiana.
Una vida, mis hermanos, que tiene la fe puesta en aquel que es nuestro Señor Jesucristo y un amor, mis hermanos, no solamente hacia Cristo, sino un amor para con todos los santos que forman parte de esa familia, que han sido también reconciliados por ese evangelio de salvación y ese evangelio de amor, mis hermanos. Y en base a esa vida cristiana, en base a esa fe bíblica, es que Pablo pide: te ruego por amor que recibas a mi hijo que he engendrado en prisiones, que te reconcilies con Onésimo. ¿Cómo sabemos esto? Porque fíjense mis hermanos en el versículo 7 al final. Hay una palabra: han sido confortados los corazones de los santos. Esa es una palabra especial, ya hablaremos de ella. Confortados los corazones de los santos. Esa palabra vuelve a aparecer en el versículo 20. Fíjense: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. La misma palabra. Y esa palabra vuelve a aparecer en el versículo 12. Fíjense: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Ven esa expresión, como a mí mismo? Literalmente es recíbele como a mi corazón. Fíjense, esa palabra es ancla en toda la carta. Los corazones de los santos han sido confortados por el amor de Filemón hacia ellos. Y ahora Pablo le dice: conforta mi corazón con ese amor. ¿Cómo será confortado el corazón de Pablo? Cuando Filemón reciba a aquel que es el mismo corazón de Pablo, recíbele como a mí mismo, como a mi corazón, que es Onésimo. Cuando Filemón se reconcilie con Onésimo, mis hermanos, será confortado el corazón de Onésimo, el corazón de Pablo, el corazón de Filemón. ¿Se dan cuenta esto parte de qué? Parte, mis hermanos, de una vida cristiana, de una fe cristiana que no es mera teoría, no es abstracta, no es inespecífica. Es una fe que se basa en la verdad, mis hermanos, y que fluye de Cristo y de su evangelio. El ser capaces, escuchen esto, el ser capaces de recibirnos, de perdonarnos, de reconciliarnos, Pablo va a decir aquí en Filemón que es el fruto de una verdadera vida cristiana, que es la responsabilidad de aquellos que hemos sido redimidos, que tenemos fe en Cristo y amor los unos para con los otros. Es la responsabilidad de rebuscar la reconciliación por ese evangelio. Es el deber diario buscar la reconciliación en mi vida y buscar la reconciliación con mi hermano, mis hermanos hacia los otros. El evangelio de Cristo nos llama a eso. Y cuando eso sucede, Onésimo iba a ser confortado, Filemón confortado, Pablo confortado y todos confortados. ¿Saben por qué? Porque la reconciliación, mis hermanos, a veces cuando se dañan relaciones, no solamente afecta a dos, sino que afecta a más. Y cuando esa reconciliación es dada, mis hermanos, hay consolación y hay ese conforte, mis hermanos, también para aquellos que rodean, en concreto, para la familia espiritual que es la familia de Cristo. Y eso es algo que debe entenderse. Y eso es la conclusión de la carta, mis hermanos. Fíjense el último y tercer punto, la conclusión de la carta. La conclusión a la que la carta nos lleva con relación al evangelio de la reconciliación. Y la conclusión es que es una reconciliación a ser considerada por toda la iglesia. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 2 al final, Pablo también escribe y a la iglesia que está en tu casa. Esto no tendría por qué llamarnos la atención, porque Pablo, mis hermanos, escribió a iglesias. Y la mayoría de cartas que se escribían debían ser, ¿qué, mis hermanos? Debían ser leídas por la congregación. Pero ¿saben lo que llama la atención aquí? Que la carta es primeramente para quién, mis hermanos. Lo hemos visto, ¿para quién? Para Filemón. Le está diciendo: Filemón, reconcíliate con Onésimo, reconciliaos. Pero es que Pablo ahora dice: bueno, es que esto también tiene que enterarse la iglesia. Tiene que ser leída la iglesia, mis hermanos. ¿Se imaginan el papelón ahí? Ahora imagínense que yo, estando en Chile, mis hermanos, he escuchado que ha habido alguna contienda entre dos de vosotros aquí en la iglesia. Que he escuchado que alguien ha dañado a algún hermano de la iglesia. Y entonces yo desde Chile, mis hermanos, escribo una carta. Y entonces le digo a esta persona: bueno, reconcíliate con tu hermano. Tengo claro lo que es tu amor y tu fe en Cristo. Recibe a tu hermano, perdónalo y reconcíliale. Ah, vale, perfecto. Ahora imagínate que le digo: bueno, y esto también tiene que ser leído en la iglesia. ¿Qué cara pondrían, mis hermanos, ustedes?
madre mía, no, esto es privado, esto es mío, esto no tiene que saberlo nadie. Pero aquí Pablo escribe también a la iglesia. Y mis hermanos, aquí está algo importante que no podemos perder de vista. Posiblemente la iglesia ya sabía de ese problema. Arquipo y Apia, mis hermanos, que eran parte de esa familia, ya sabían y ellos tenían que aprender de esto, pero la iglesia que se reunía en su casa, que Pablo implique a la iglesia, que sea leído y la iglesia también lo sepa, mis hermanos. Fíjense que hay algo importante aquí. Nos dice que la iglesia también tenía que aprender, ver y vivir, mis hermanos, ese evangelio de la reconciliación, que aquí la iglesia también tenía parte en esa reconciliación entre esos dos hombres. Que la iglesia era importante, mis hermanos, no como la idea del catolicismo romano, que tenemos la verdad y la madre iglesia salva, no, sino que tenemos lo que es el grandioso evangelio de la reconciliación, que somos llamados, mis hermanos, a ser pacificadores los unos con los otros, y debemos saber, mis hermanos, que aquellas relaciones rotas o dañadas en el cuerpo de Cristo, que no son genuinamente reconciliadas por el Evangelio de Cristo, sí o sí dañarán a todo el cuerpo. Por eso estamos llamados, mis hermanos, a reconciliarnos. Porque aquellas relaciones dañadas, pero que son genuinamente reconciliadas por el Evangelio, mis hermanos, serán una bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Porque sabremos lo que es un Evangelio vivo y sabremos lo que Pablo le dice a Filemón. Sabremos y sabrás todo el bien que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Y saben para eso lo que se necesita? El versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, se necesita de esta gracia y de esta paz de nuestro Dios para que esto pueda darse en nosotros. Déjenme que concluya. Que preparando estos mensajes, mis hermanos, escuché lo que era una serie de mensajes del pastor Mark Dever. Él es pastor en la iglesia de Capitol Hill, en Washington, y daba una serie de mensajes sobre la vida cristiana. Y mencionaba a Filemón, y decía que hay tres protagonistas básicos, Onésimo, Filemón y Pablo. Onésimo, necesitado de reconciliación. Y a veces podemos ser onésimos en nuestra vida, mis hermanos, necesitados de perdón y reconciliación. Vamos entonces a salir de nuestra comodidad y que prime las verdades del Evangelio para buscar esa reconciliación con los hermanos. O a veces podemos ser más como Filemón, aquellos que debemos extender perdón y reconciliación. Cuando el hermano venga, nos dirigiremos a él con una sonrisita y daremos la espalda, o entendiendo lo que es el Evangelio y la fe cristiana, perdonaremos y reconciliaremos. O a veces nos tocará ser como Pablo, mis hermanos, que buscó deliberadamente que esos dos hombres se reconciliasen. Porque somos llamados a ser, ¿qué? Pacificadores. Y el mayor pacificador en aquel de nuestra vida que buscó la reconciliación es nuestro Señor Jesucristo. Y a veces estaremos llamados, o personalmente o como iglesia, a buscar deliberadamente la reconciliación entre hermanos. Por eso, mis hermanos, eso es lo que vamos a aprender en la carta de Filemón. Eso es lo que Filemón nos enseñará. Quiera la gracia y la paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros para ayudarnos en esa verdad gloriosa de la reconciliación en el Evangelio de Cristo.